¿Cuánta energía podemos sacar de un panel solar? Entre más sol tengamos, más energía podríamos sacar. Eso lo descubrirás hoy en Solar Verde. ¿Cuándo termina mi turno? ¡Ay, Bart, por favor! Para esta prueba vamos a utilizar dos extractores de computadora reciclados. Los hemos conectado en paralelo, hemos colocado el positivo con el positivo de cada extractor, el negativo con el negativo de cada extractor y hemos colocado estos terminales de tornillo para hacer el empalme. En esta parte de acá tenemos la punta negativa y la punta positiva. Vamos a poner a funcionar estos extractores con una batería de 12 voltios, 18 amperios, para mirar cómo funcionarían normalmente. Entonces vamos a conectar aquí el negativo y acá el positivo. Ahí ya tenemos alimentados los extractores y ahí ya están en funcionamiento. Ahí los acabamos de desconectar. Listo. Con la batería estarían funcionando siempre al 100% de su velocidad. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora con el panel solar cómo van a funcionar. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Vamos a utilizar estos cables que ya tienen ponchados unos MC4s y vamos a acoplarlos a estas puntas que tenemos ahí peladas por medio de estos terminales tipo tornillo. Aquí ya hemos unido el cable con el cable que viene el MC4 ponchado por medio del terminal tipo tornillo. Y lo que tenemos que hacer básicamente es pelar uno de los cables, pelar el otro, abrirlo y vamos a empalmarlo primero. Para hacer el empalme lo que hacemos es colocarlos de esta forma. Los empalmamos y ya el conector termina de hacer el empalme. Internamente él tiene la parte metálica adentro como un tornillo. Entonces aquí metemos los cables y comenzamos a girar y girar y girar y girar hasta que quede firme. Entonces lo que hace él internamente es acoplar los cables y ya tenemos ahí conectados estos cables con este conector tipo tornillo. ¿Listo? En estos momentos estamos en la calle y podemos ver que el día está muy nublado. Ya son más o menos las 4 de la tarde, ya va a caer el día. Acá tenemos el panel solar y ya lo tenemos conectado por medio de los MC4 al ventilador. En estos momentos los ventiladores ahí están girando, como pueden alcanzar a escuchar, pero están girando a una velocidad mucho menor que la velocidad que tenía cuando la batería estaba conectada, porque la potencia que está dando el panel en estos momentos es muy poca. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo colocando un cuaderno aquí para tapar el panel y alcanzamos a ver que los ventiladores bajaron aún más la velocidad. Vamos a abrir el cuaderno. Ahora vamos a abrir el cuaderno y lo vamos a colocar encima del panel, que vamos a simular una sombra grande. Entonces los ventiladores ya no van a tener la suficiente tensión para funcionar. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Como podemos observar aquí, el panel lo está cubriendo el cuaderno, o sea, tenemos muy poca radiación solar. ¿Listo? El ventilador está totalmente apagado, pero si nosotros quitamos el cuaderno, el ventilador va a comenzar a funcionar. Va a comenzar a girar de una forma muy lenta porque pues la radiación ya es muy poca. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entre mayor sea la radiación,
el panel solar me va a dar mayor tensión, me va a dar más energía, que la vamos a poder aprovechar dentro de nuestros electrodomésticos, y entre menor sea la radiación, menor va a ser la capacidad de producción de energía del panel solar. En esta gráfica podemos observar cómo es el comportamiento del panel a medida que va pasando el día. Por lo menos acá dice 6 de la mañana a 4:30 de la tarde, más o menos. Ese día aparentemente estuvo muy nublado, entonces comenzó a abrir el día y tuvimos una productividad que fue subiendo, bajó, subió, bajó, subió, bajó. Es muy variable el comportamiento de la energía que podemos sacar del panel, ¿ok? Entonces, si nosotros tuviéramos un ventilador allí, pues el ventilador giraría despacio, lento, rápido, despacio, así sucesivamente. Por ello, en un lugar donde no hay energía y dependemos exclusivamente de los paneles, la energía nosotros la sacamos es de la batería. De la batería, como vimos en el ejemplo, en el ventilador, si conectamos el ventilador a la batería, pues siempre el ventilador va a girar a la misma velocidad hasta que la batería se descargue. La batería, a través del transcurso del día, va a recibir de forma variable la energía del panel. Y la energía nosotros vamos a poder sacarla constantemente es de la batería. En medio de la batería y el panel vamos a tener un controlador de carga que va a encargarse de controlar el proceso de carga de la batería, ¿ok? Entonces, como pudimos observar en este video, el panel solar durante todo el día va a darnos energía de forma muy variable, y si nosotros queremos sacar energía de forma constante, tenemos que tener una batería asociada, porque la batería si va a cargar de forma irregular, puede cargar de forma irregular, y la energía nosotros la vamos a poder sacar de forma constante de la batería. Muchas gracias por haber participado de este video. No olvides suscribirte, comentar y darnos un super sticker. Muchas gracias.